¿Sabes qué es lo más gracioso? Que puedes romperte 1000 veces, y aún así el mundo te pide que sigas sonriendo. Yo me rompí por dentro, despacio, en silencio, como se rompe un cristal en una habitación vacía. Pero nadie lo notó. Nadie escucha los crujidos del alma ajena. Todos están demasiado ocupados fingiendo que están bien. Y ahí es cuando entiendes que no necesitas máscaras para esconderte. Las necesitan ellos para no ver lo que tú te has convertido. Cuando el alma empieza a quebrarse sin hacer ruido, pero todo comienza de una forma tan silenciosa que ni siquiera tú te das cuenta. No hay explosiones, no hay gritos, no hay lágrimas dramáticas cayendo por la cara. No, el alma se rompe como se desgasta una cuerda vieja, lentamente, fibra por fibra, sin que nadie escuche el crujido. Al principio solo sientes un pequeño vacío, una sensación extraña, casi imperceptible, como si algo dentro de ti estuviera perdiendo color. Pero lo ignoras, porque eso es lo que siempre nos enseñaron, a callar lo que duele, a sonreír aunque el pecho se esté hundiendo. Así que sigues adelante, fingiendo que todo está bien mientras una parte de ti ya está empezando a caer al abismo. El problema del silencio es que se vuelve costumbre. Te acostumbras a tragar palabras, a esconder pensamientos, a disfrazar heridas. Te vuelves experto en actuar, en llevar la máscara perfecta, en repetir estoy bien aunque por dentro sientas que te estás desgarrando en pedazos. Y lo peor es que nadie sospecha nada, porque todos están demasiado ocupados con sus propias máscaras, sus propios vacíos, sus propias mentiras disfrazadas de estabilidad. Nadie pregunta, nadie mira más allá, nadie nota que tu sonrisa ya no es sonrisa, sino un gesto automático que haces para no inquietar a los demás. Pero el alma no se rompe de golpe. Se rompe en detalles, una palabra que te duele más de lo debido, una decepción que se suma a otra, una noche en la que ya no encuentras razones para levantarte al día siguiente. Vas acumulando fragmentos rotos, pedacitos de ti mismo que intentas pegar una y otra vez, hasta que llega un punto en el que ya no sabes cuántas piezas faltan. Pero aún así caminas, te mueves, ríes, trabajas, como si nada estuviera pasando, porque la ruptura interna nunca viene acompañada de aplausos o gritos. Es silenciosa, discreta, invisible para el mundo. Lo que nadie entiende es que el alma avisa, te da señales, te susurra que algo está fallando, te muestra pequeñas grietas en tu forma de sentir, en tu manera de pensar, en tu forma de relacionarte. Te vuelves más frío, más distante, más cansado. Todo te pesa un poco más, todo te importa un poco menos. No porque seas cruel, sino porque estás intentando sostenerte con lo que queda de ti. Cada día se vuelve una batalla para no desmoronarte, para seguir actuando, para no dejar escapar un solo detalle que delate que estás implosionando poco a poco, pero nadie lo nota. Nadie ve cómo fuerzas la voz, cómo ocultas la mirada, cómo te tragas el dolor antes de que salga a la superficie. Nadie se da cuenta de que cuando dices no pasa nada, en realidad lo que pasa es que ya no tienes fuerzas ni siquiera para explicar. El mundo solo escucha los gritos, pero nunca los silencios. Y tú eres un silencio andante, una sombra que sonríe mientras se rompe despacio por dentro. Llegas a un punto en el que te preguntas si realmente vales tan poco para los demás o si simplemente eres demasiado bueno escondiendo tu dolor. Empiezas a comprender que tal vez nunca te miraron de verdad, que siempre fuiste un personaje en sus vidas, nunca alguien con profundidad real. Y ahí, justo ahí, se rompe otra parte del alma, la parte que esperaba ser vista, la parte que anhelaba ser comprendida sin tener que explicarse. Cuando el alma empieza a quebrarse sin hacer ruido, no destruye solo tu interior, también destruye la idea que tenías del mundo, de las personas, de ti mismo.
Te das cuenta de que la fragilidad no tiene sonido, de que los corazones no hacen ruido cuando se parten, de que la humanidad entera es ciega a lo invisible. Y mientras sigues caminando con tu alma hecha trizas, entiendes que nadie lo notó, porque nadie escuchó el silencio en el que estabas muriendo un poco cada día. El momento invisible como el mundo mira, sin ver absolutamente nada. Hay algo profundamente irónico en la forma en que el mundo observa. Todos miran, pero casi nadie ve. Los ojos se pasean por tu rostro, analizan tu ropa, comentan tu humor, pero jamás llegan a tocar lo que realmente importa. Lo superficial es suficiente para ellos. Basta con que sigas caminando, basta con que no causes problemas. Basta con que tu sonrisa siga encendida, aunque por dentro estés ardiendo en un incendio del que nadie quiere enterarse. Ese es el momento invisible, cuando tu alma está colapsando y, aún así, el mundo sigue adelante como si fueras una sombra más en la multitud. Ver la sociedad entera funciona así. Está entrenada para ignorar lo que incomoda, para apartar la mirada cuando el dolor amenaza con romper su comodidad. Si estás triste pero funcional, si estás roto pero sigues cumpliendo, entonces no habrá preguntas. No habrá abrazos, no habrá manos extendidas. Solo habrá una expectativa silenciosa de que mantengas el espectáculo en pie, y tú, agotado, vacío, cansado de fingir, sigues actuando porque no quieres ser una carga, porque sabes que si te detienes, si dejas caer la máscara aunque sea un minuto, nadie sabrá qué hacer con tu realidad. La invisibilidad no se siente de golpe. Es un proceso lento, como la luz que se apaga en una habitación mientras todos continúan hablando sin darse cuenta de que ya no ves nada. Empiezas a notar que las conversaciones se vuelven más superficiales, que tus palabras ya no son escuchadas, que tus gestos no reciben respuesta. Hablas y solo recibes silencios. Te quiebras un poco, nadie lo percibe. Te alejas un poco, nadie lo nota. Tu mirada se vuelve opaca, nadie se detiene a preguntar por qué. El mundo está tan ocupado mirándose a sí mismo que tu dolor pasa desapercibido como una sombra que se disuelve en la oscuridad. Y en ese momento, en ese exacto instante en el que te das cuenta de que eres invisible, algo se rompe aún más dentro de ti. Es un sentimiento frío, uno que te hace entender que tal vez nunca estuviste rodeado de personas, sino de espectadores, que la gente no se preocupa por lo que sientes, solo por lo que aparentas, que tu voz no tiene eco porque jamás fue importante para ellos. Empiezas a recordar todas las veces que quisiste explicar lo que te pasaba, todas las veces que tragaste palabras porque sabías que no serviría de nada. Y duele, no por lo que vives, sino por lo que descubres, que nadie notó tu caída, porque nadie estaba mirando verdaderamente. Ese momento invisible es el que marca el inicio de la distancia. Te conviertes en tu propio refugio, en tu propia compañía, en tu propio consuelo. Dejas de esperar comprensión, dejas de buscar empatía, dejas de imaginar que alguien podría ver más allá de lo obvio. Te vuelves observador, un espectador más del mundo que alguna vez pensaste que te incluiría. Miras alrededor y ves una multitud de gente perdida en su propio caos, caminando sin ver, escuchando sin oír, sintiendo sin profundidad. Y ahí es donde entiendes que la invisibilidad no es una maldición, es una realidad silenciosa que muchos viven pero pocos admiten. Pero lo más doloroso es que nadie nota el cambio en ti. Nadie se da cuenta de que ya no eres el mismo, de que algo dentro de ti se extinguió. Siguen tratándote igual, como si tu alma no estuviera hecha a pedazos, como si no estuvieras sosteniéndote con un hilo cada día. Y tú, atrapado entre el deseo de gritar y la costumbre de callar, eliges lo que siempre has elegido: silencio.
porque ya no confías en que alguien quiera escuchar la verdad detrás de tus ojos cansados. Y así sigues, caminando en un mundo que te mira sin verte, en un escenario donde tú lo sientes todo y ellos no sienten nada. Cada día te vuelves un poco más invisible, un poco más distante, un poco más consciente de que el dolor interno no tiene testigos. Y ese es el verdadero golpe, no que te rompas por dentro, sino que nadie, absolutamente nadie lo note. El desgarro interno, la transformación oscura que ocurre cuando nadie te sostiene. Pero hay un punto en el que el dolor deja de ser solo dolor y empieza a convertirse en algo más profundo, más denso, más oscuro. Cuando nadie está allí para sostenerte, cuando tus palabras rebotan en paredes vacías, cuando tu silencio es más escuchado que tus gritos, el alma empieza a desgarrarse por dentro. No es un desgarro físico, no es sangre lo que cae. Es algo peor, se rompen partes de ti que jamás volverán a ser las mismas. Todo lo que una vez te sostenía se afloja, se desprende, se cae, y te quedas con la versión más cruda de ti mismo. Una versión que ya no espera rescates, porque entendió que nadie viene. Ese desgarro interno no es instantáneo. Comienza con pequeñas fracturas emocionales, con decepciones que acumulas y guardas bajo la piel. Te dices que no importa, que tú puedes manejarlo, que no necesitas a nadie. Y poco a poco ese pensamiento se convierte en mantra, en defensa, en costumbre. Hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces la persona que está ahí. Ya no es ingenua, ya no es cálida, ya no cree en promesas baratas. Es alguien que ha visto demasiado, que ha sentido demasiado, que ya no se sorprende del golpe porque aprendió a esperarlo. Y ese cambio duele. Duele como si te arrancaran algo que antes te daba vida. Duele como si te apagara sin querer, como si un pedazo de tu alma hubiera renunciado antes que tú. Pero el mundo no se detiene a mirar. No te pregunta qué te pasa. No intenta detener el desgarro. Nadie nota que estás perdiendo partes de ti en silencio. Y entonces empiezas a entender que la vida no está diseñada para quien siente demasiado, que la sensibilidad es un arma contra uno mismo, que la honestidad es una herida abierta, que la vulnerabilidad es un lujo que nadie respeta. Así que el desgarro se vuelve el de transformación. El dolor cambia su forma, empieza a molderte por dentro. Donde antes había suavidad, aparece dureza. Donde antes había esperanza, surge cautela. Donde antes había un corazón dispuesto a entregarse, nace un muro que nadie puede cruzar. No es que te vuelvas malo, es que aprendiste a no confiar. No es que te vuelvas frío, es que entendiste que el calor que dabas nunca regresaba. No es que te vuelvas distante, es que descubriste que la cercanía duele más que la soledad. Y mientras todo eso ocurre, el mundo sigue sin notarlo. Pero tú sí, tú sientes cada cambio, cada ruptura, cada pedazo que se desprende. Sientes como algo dentro de ti se endurece, como tu mirada pierde brillo, como tus palabras se vuelven más cortas y tus silencios más largos. Comienzas a cargar una sombra que no estaba antes, una que te acompaña incluso en tus momentos de calma. No es oscuridad maligna. Es un recordatorio de lo que perdiste mientras nadie te sostenía. El desgarro interno también te enseña a sobrevivir. Te obliga a depender de tus propias manos, de tu propia fuerza, de tu propia oscuridad. Empiezas a construirte de nuevo, no como eras, sino como tienes que ser para no caer otra vez. Aprendes a caminar sin expectativas. Aprendes que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado y que nadie va a salvarte a ti. Aprendes a observar, a calar, a resistir. Y en esa resistencia aparece una nueva versión de ti, más consciente, más dura, más peligrosa para cualquiera que intente herirte. Pero el alma desgarrada no es débil, es consciente. Ha tocado fondo sin testigos, ha llorado en silencio, ha soportado el peso de su propia oscuridad.
Y aunque duele, también fortalece. Porque cuando nadie te sostiene, aprendes a sostenerte solo. Y cuando la transformación está completa, cuando aceptas tu nuevo yo, entiendes que el desgarro no te destruyó del todo. Te quebró, sí, pero también te formó. Te convirtió en alguien que ya no teme romperse, porque sabe que puede reconstruirse incluso cuando nadie lo nota. Cuando te rompes por dentro y nadie lo nota, empiezas a descubrir una verdad que golpea más fuerte que cualquier traición. No todos los que están cerca están contigo. Empiezas a ver la diferencia entre compañía y presencia, entre afecto verdadero y conveniencia disfrazada. El silencio se convierte en un espejo donde todo se refleja tal cual es, sin máscaras, sin maquillaje emocional, sin esa falsa luz que la gente usa para parecer más humana de lo que realmente es. La soledad interna se vuelve un filtro implacable que te muestra quién realmente importa y quién solo estaba ahí porque era fácil, cómodo o útil. Y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Descubres que mucha gente no está interesada en tu alma, solo en lo que pueden obtener de ella. Están quienes te hablan solo cuando necesitan algo, quienes te aplauden mientras sonríes, pero desaparecen cuando empiezas a quebrarte. Están los que dicen preocuparse, pero nunca tienen tiempo, los que prometen estar, pero nunca llegan, los que te valoran mientras seas funcional y callado, pero te evitan cuando tu dolor amenaza con mostrarles sus propias grietas. Y ese reconocimiento duele, porque te das cuenta tarde, cuando ya estás roto, cuando ya diste más de lo que debías, cuando ya entregaste partes tuyas a personas que no sabían ni querían sostenerlas. Hay algo cruel en comprender que la mayoría solo ama la versión de ti que les conviene, la versión fuerte, la versión alegre, la versión que resuelve problemas, la versión que sonríe aunque se esté derrumbando por dentro. La versión rota, en cambio, les incomoda, les pesa, les exige humanidad, y muchos no pueden darla. Por eso cuando te rompes, cuando colapsas en silencio, cuando tu esencia empieza a desgarrarse, la gente se aleja, no porque no te entiendan, sino porque no quieren hacerlo. Preferían creer que sigues siendo el mismo de siempre antes que enfrentar la realidad de que necesitas algo que ellos no están dispuestos a dar. Y mientras la gente se revela en su verdadera forma, tú también cambias. Te vuelves observador, desconfiado, selectivo. Empiezas a hablar menos y a ver más, a escuchar las intenciones escondidas detrás de las palabras, a notar los vacíos disfrazados de interés. La herida te obliga a crecer. Te enseña a no regalar tu energía a cualquiera, a no abrir tu alma como una puerta sin cerradura, a no confundir cercanía con lealtad. Te das cuenta de que la verdadera compañía no hace ruido, no te exige, no te abandona cuando te vuelves difícil de cargar. Poco a poco aprendes a valorar los silencios sinceros más que las palabras bonitas. Aprendes a reconocer a quienes se quedan incluso cuando ya no tienes nada que ofrecer. Son pocos, muy pocos, pero son los que cuentan. Los que te sostienen con una mirada, los que te escuchan sin prisa, los que no huyen cuando tu oscuridad se asoma. Esos son los que permanecen cuando los demás retroceden. Y al descubrirlos, también descubres tu propio valor, porque comprendes que no necesitas multitud, solo verdad. La ruptura interna se convierte entonces en un filtro y también en una protección. Te salva de repetir historias. Te aleja de quienes solo saben tomar. Te recuerda que no estás hecho para todos, que tu profundidad no es para cualquiera, que tu alma no es un objeto gratuito para quien pase cerca. Y aunque la revelación de quién realmente se queda y quién solo estaba por costumbre te duela al principio, también te libera. Te devuelve a ti mismo,
Te permite reconstruir tus límites, tu dignidad, tu energía. Porque cuando te rompes y nadie lo nota, no solo descubres a los demás, también te descubres a ti. Te ves sin adornos, sin personas que te distraigan, sin ruido externo. Ves tu fuerza, tu fragilidad, tu capacidad de resistir incluso cuando nadie te sostiene. Y en ese descubrimiento entiendes que la soledad no siempre es abandono, a veces es un acto de protección. A veces el universo te deja solo para que puedas ver, sin interferencias, quién merece entrar a tu mundo y quién solo estaba allí, porque no habías aprendido a cerrar la puerta. Si me rompí sin que nadie lo notara, entonces también aprendí a construir mi silencio como un arma, como una cicatriz que habla sin necesidad de gritar. Porque cuando caí, nadie extendió la mano, nadie preguntó qué estaba pasando detrás de mi sonrisa fracturada, nadie se acercó a escuchar el ruido de mis pedazos chocando entre sí, nadie. Y esa ausencia, esa falta de testigos, se convirtió en un recordatorio. Si mi dolor no importó cuando ardía en mi pecho, no permitiré que mi regreso pase desapercibido. Hay un poder extraño en romperse sin que nadie lo vea. Te hace libre de resucitar como quieras, sin expectativas, sin presiones, sin espectadores esperando tu siguiente movimiento. Te conviertes en un fantasma que entiende demasiado bien cómo funciona este mundo, y cuando vuelves, ya no vuelves igual. Regresas con la certeza de que nadie te debe nada, y eso te permite actuar sin miedo, sin cadenas, sin la necesidad absurda de demostrarle a alguien que estás bien. Aprendes también que el mundo no responde al dolor, responde al impacto, a la marca que dejas, no a las lágrimas que ocultas. Y de pronto entiendes que si tu sufrimiento pasó inadvertido, entonces tu transformación será imposible de ignorar. Empiezas a reconstruirte con una precisión fría, casi quirúrgica. Tomas cada fragmento roto de tu alma y lo afilas. Tomas cada decepción y la conviertes en un recordatorio. Tomas cada silencio que te dieron y lo transformas en tu propio lenguaje. Ya no hablas para que te entiendan, hablas para que te sientan. Ya no buscas consuelo en miradas ajenas, buscas verdad, buscas fuerza, buscas coherencia, y eso te hace más difícil de manipular, más difícil de herir. Y mientras te reconstruyes, comienzas a notar algo curioso. La gente que no vio tu ruptura empezara a notar tu cambio. Empezaran a detectar el brillo distinto en tus ojos, un brillo que no es alegría, ni esperanza, ni rabia, sino una mezcla peligrosa de claridad y desapego. Es la mirada de alguien que ya no necesita aprobación, de alguien que se encontró solo en la oscuridad y aún así decidió levantarse. Una mirada que incomoda, porque refleja todo lo que los demás intentan esconder. Y entonces ellos sentirán lo que nunca sintieron antes: tu ausencia emocional. El lugar que ocupabas ya no está disponible. Tu energía ya no está a la venta. Tu alma ya no es un refugio gratuito. Y eso, más que tu ruptura, será lo que verdaderamente noten. Cuando vuelves después de romperte, el mundo lo percibe, incluso si intenta disimularlo. Tus pasos suenan distinto, tu voz pesa más, tu presencia se vuelve una advertencia silenciosa. Ya no eres la versión blanda que buscaba ser entendida, ahora eres la versión afilada que aprendió a entenderse a sí misma sin ayuda de nadie. Y aunque no lo digas, aunque no lo comuniques, aunque no lo grites, el mundo siente esa energía y no puede ignorarla. Porque cuando alguien regresa desde el fondo sin que nadie haya visto su caída, inevitablemente su ascenso deja una sombra larga, una marca profunda, un eco que no se apaga. Y ese eco se convierte en tu verdadera voz. No la voz que pedía ser escuchada, sino la voz que se hace escuchar sin pedir permiso. Y entonces, aunque nadie haya visto cómo te rompiste,
Todos verán lo que hiciste con tus pedazos. Verán que no usaste el dolor para destruirte, sino para reinventarte. Verán que tu silencio no fue rendición, sino preparación. Verán que la persona que ignoraron ya no existe, porque en su lugar hay alguien más fuerte, más despierto, más consciente de su propio valor. Y ese descubrimiento les dolerá más que tu ruptura, porque ahora entienden que el mundo no te quebró, solo te transformó en alguien imposible de volver a ignorar.